Ahora, continuando con la explicación, entonces nos referimos ahora, estamos hablando de los elementos de la retención en la fuente, estamos hablando del agente retenedor, ya mencionamos quiénes pueden ser agentes retenedores. Ahora vamos a hablar de cuáles son las obligaciones que tienen esos agentes retenedores. La primera obligación que tiene todo agente retenedor es la de retener. La primera obligación que le designa el Estado es que cada vez que vaya a hacer sus pagos deberá practicar la retención en la fuente. Entonces, la primera obligación es la de practicar las retenciones en la fuente. ¿Cuándo se hacen esas retenciones? En el momento de los pagos. Dice la norma, dice que para esto se debe tener en cuenta tanto el sujeto de retención como el concepto a retener. Obviamente, cada vez que se vaya a practicar la retención se tendrán que tener en cuenta cuál es el concepto sobre el que se va a practicar retención en la fuente y el valor sobre el que se va a aplicar esa retención en la fuente. Ahora, respecto a los sujetos de retención, hay que tener en cuenta que algunas empresas no están sujetas a la retención en la fuente por renta, como es el caso de las empresas pertenecientes al régimen especial. Las empresas del régimen especial no se les pueden practicar retención en la fuente, nadie les puede practicar retenciones en la fuente, porque como ellas no están obligadas, se supone que son entidades sin ánimo de lucro, no generan utilidades y al no generar utilidades, pues no tienen la obligación de pagar el impuesto de renta y complementarios. Y al no tener que pagar el impuesto de renta y complementarios, ellas no tienen la obligatoriedad, no tienen la necesidad de pagar anticipadamente un impuesto que no se les genera. Entonces, a las entidades sin ánimo de lucro no se les practica retención en la fuente porque están exoneradas de esa operación. Ahora, a los no contribuyentes, que son las entidades sin ánimo de lucro, al Estado y a sus diferentes unidades administrativas, y cuando la operación sujeta a la retención no supere los topes establecidos. Hay que aclararte que en el caso de la práctica de retenciones en la fuente, hay unos conceptos de retenciones en la fuente y cada concepto tiene una base diferente. Ahora, cada una de esas bases son los valores a partir de los cuales se comienza a calcular esta retención en la fuente. Si el valor sobre el que voy a pagar no supera la base, pues no habrá retenciones en la fuente, como lo vamos a ver más adelante en el ejercicio que vamos a desarrollar. Dice el mismo documento que si un agente de retención estando obligado a practicar la retención en la fuente y no lo hiciere, deberá responder ante el Estado por el valor dejado de retener, incluyendo los intereses. En este caso, el agente de retención puede solicitar al sujeto de retención el reembolso del valor no retenido. Ese es lo que tiene que ver lo referente a la primera obligación del agente retenedor. Segunda obligación de declarar. Todo agente de retención está obligado a declarar. Se supone que ya practicó la retención en la fuente. Ahora, así como practicó la retención en la fuente, debe declarar el estado de esas retenciones en la fuente que practicó. Entonces, debe presentar las declaraciones en periodos mensuales. Deben presentar las declaraciones y dentro de los plazos establecidos por la norma. Siguiente obligación, consignar las retenciones. Entonces debe hacer la retención, debe presentarle la declaración al Estado, pero también debe pagarle al Estado, debe consignarle las retenciones que se efectuaron durante el periodo y esas retenciones pues se deben consignar en las cuentas del Estado para efectos del pago de las retenciones en la fuente. Ahora, es importante recordar de que las empresas, el Estado ha catalogado a algunas empresas como agentes de retención, como agentes autorretenedores. ¿Quiénes son los autorretenedores? Los autorretenedores son empresas que por sus condiciones de funcionamiento, porque tienen muchas ventas al detalle, son empresas a las que el Estado les ha dado la calificación, el calificativo de autorretenedores. Son empresas que tienen demasiadas ventas al menudeo, al detal, y por lo general la mayor porción de estas ventas se hace a personas naturales. Como las personas naturales no practican en su mayoría, no practican las retenciones en la fuente porque no han superado las cuantías de los 1.028.100.000 pesos, entonces nos encontramos con empresas a las que realizan muchas ventas, tienen muchas operaciones comerciales, pero un bajo nivel de retenciones en la fuente porque sus clientes no están autorizados a practicar retención en la fuente, como es el caso de las empresas de servicios públicos, Electricaribe, Indupar, o los almacenes de cadena, Olímpica, Éxito, Jumbo,
en la mayoría sus ventas son a personas naturales. Y cuando nosotros vamos a esos establecimientos, nosotros no practicamos las retenciones en la fuente porque nosotros no estamos autorizados. Entonces, al no estar autorizados, la empresa se quedaría sin la práctica de retenciones en la fuente y el Estado no percibiría de esas empresas ese anticipo del impuesto. Entonces, para solucionar este problema, el Estado lo que ha hecho es otorgarles a esos contribuyentes, otorgarles un título adicional que es el de autorretenedores. ¿Qué implicación tiene el título de autorretenedores? Pues tiene la implicación de que ese contribuyente nadie le podrá practicar retenciones en la fuente. A los autorretenedores nadie les puede hacer retenciones en la fuente porque ellos mismos se harán sus propias retenciones en la fuente, y eso implica de que finalizado el periodo ellos simplemente van a tomar la sumatoria de todas sus ventas y aplican el porcentaje que les corresponda dependiendo de la operación que realicen. Se aplican su propia retención y se la pagan al Estado. Entonces, de esta forma el Estado evita de que estas empresas evadan la obligación de pagar anticipos sobre el impuesto de renta o los demás impuestos. Por último, la última de las obligaciones que tiene el agente retenedor es la de expedir certificados. Dice la norma que los agentes de retención están obligados a expedir certificados anuales a todas las personas a quienes les hayan practicado las retenciones en la fuente, y deben ser estos certificados deben ser expedidos dentro de los plazos establecidos por el mismo gobierno nacional. Entonces, el contribuyente deberá presentarles a las personas a las que les practicaron estas retenciones los respectivos certificados.